EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Hola amigos, qué bueno que podamos juntos seguir recorriendo el Evangelio, en especial hoy, en donde el Señor se va a presentar como el Señor de la vida. Hoy el Señor va a obrar el milagro sobre lo más fuerte que puede haber para cualquier ser humano, que es sobre la muerte. Si hay algo que realmente le da sentido a nuestra vida es eso, y si hay algo a lo cual le tenemos miedo y tenemos temor en la vida cotidiana y a cada paso, es justamente a dejar de existir. Hoy el Señor va a mostrar el poder sobre esa muerte, mostrando que Él es el Señor de la vida. Como nos va a decir en el Evangelio según San Juan, que para que ustedes vean la importancia que tiene este punto del Dios de la vida, del Señor de la vida, va a ser el último de los signos que va a realizar el Señor antes de entrar a vivir su pasión, antes de entrar a ya estar dispuesto a dar la vida por todos nosotros en la cruz y a través de la resurrección regalarnos la vida plena, la vida eterna, eso que Juan le pone el nombre de Zoé, la vida con sentido, ¿no? Esa vida que no tiene fin. Hoy vamos a ver a lo largo de los distintos evangelios, recuerden que la vez anterior les contaba que en medio del Evangelio de Mateo y de Marcos y de Lucas, donde está este encuentro con la hemorroísa y que lo veíamos como un milagro dentro de otro milagro, el milagro más grande y más importante es el que contiene el relato anterior, el relato que meditamos en el encuentro anterior, que es el pedido de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, a Jesús para que restaure la salud de su hija. Mateo es el único que lo cuenta de manera distinta. Directamente en Mateo vemos a un padre que es anónimo, pero que todo el mundo sabe porque se habla del jefe de la sinagoga de Cafarnaúm, en pueblo chico, todo el mundo se conoce, pero que va al Señor diciéndole: mi hija murió, y va a pedirle la vida, va a pedirle algo que solo Dios puede dar. Entonces, en esa petición vemos la fe profunda y sincera que tiene este hombre doliente, este hombre desesperanzado por el acontecimiento, pero completamente empoderado interiormente por una fe que no le deja claudicar. En los demás evangelios, en el que vamos a leer hoy, tanto Marcos como Lucas, la niña no está muerta cuando Jairo va en busca del Señor, sino que está agonizando, está enferma, pero aún con vida. Entonces vamos a ver este maravilloso relato, todo lo que nos trae, todos los movimientos que tiene, y en este diálogo entre Jesús y Jairo, en esta reacción de Jesús con los que se atreven a celebrar la liturgia de la muerte, cuando Él va a ofrecer la vida, nos va a traer una enseñanza profunda para que nosotros lo llevemos a nuestra propia vida, para que nosotros lo podamos hacer parte de nuestra propia experiencia. Así que bueno, si les parece bien, vamos a empezar en el capítulo 5 de Marcos, donde habíamos quedado en el encuentro anterior de la hemorroísa, para ahora sí meternos en este relato de la hija de Jairo. El Señor, para ponerlos en contexto, venía de Gerasa, venía de liberar a estos hombres endemoniados y de dejar a este misionero que diera cuenta de su experiencia de Dios en medio de su casa, en medio de su gente. Y ahora vuelve hacia el lugar de origen, hacia Cafarnaúm, y dice: estando a la orilla, llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le suplicó insistentemente:
mi hijita está agonizando. Ven e impón las manos sobre ella para que sane y conserve la vida. Se fue con él, le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. Aún estaba hablando con la hemorroísa, ¿no? Lo que veíamos la vez pasada, cuando llegaron algunos de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Jesús, sin hacer caso de lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañara nadie, salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar. Entró y les dijo: ¿a qué viene este alboroto y estos llantos? La muchacha no está muerta, sino dormida. Se reían de él, pero él, echando afuera a todos, tomó al padre, a la madre y a sus compañeros y entró a donde estaba la muchacha. Sujetando a la niña de la mano, le dijo: Talita cum, que significa: chiquilla, te lo digo a ti, levántate. Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Ellos quedaron fuera de sí del asombro. Entonces les encargó encarecidamente que nadie se enterara de esto. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato nos va mostrando como que hay dos tiempos bien fuertes. Un tiempo de pedido, un tiempo de determinación de este Jairo. A ver, no es cualquier persona. Jairo está en el ámbito de la sinagoga. La sinagoga, que a diferencia del Templo de Jerusalén, el Templo de Jerusalén era el lugar en aquel momento, en el siglo I, donde residía la presencia de Dios, a donde se le llevaba el sacrificio y la expiación para la expiación de los pecados y como ofrenda de gratitud a este Dios de la vida, a este Dios creador. La sinagoga, lejos de Jerusalén, justamente sinagogué, comunidad reunida, era la que congregaba, ¿no?, en torno a la palabra, las enseñanzas, en torno a la palabra de Dios, las enseñanzas que hacían que el judío encontrara la forma de vivir su vida, ¿no? Allí justamente los fariseos, que muchas veces aparecen en los evangelios mencionados en los relatos con cada uno de los encuentros con el Señor, los fariseos eran los que se ocupaban de explicar y de velar porque el pueblo cumpliera a rajatabla lo que la ley de Moisés indicaba como camino a la santidad. En este lugar solemne, uno de los que tenían un punto, digamos, de poder, un punto de decisión, era este señor. O sea, Jairo no era cualquier otro. ¿Por qué les menciono esto? Porque recuerden que cuando sanó al paralítico, ahí mismo en Cafarnaúm, habla de que los letrados, los hombres de la ley, o sea, los que están relacionados a la sinagoga, pensaran mal de él, lo consideraran blasfemo porque tomaba el atrevimiento de perdonar los pecados, situación que solo Dios podía hacer. Entonces veamos la valentía de Jairo, ¿no? Porque Jairo no se deja mover por el que dirán, no queda apresado en lo políticamente correcto, se atreve a lo decisivo. La fe en Jesucristo es más fuerte del que dirán sus compañeros de la sinagoga. Y eso es lo que lo impulsa,
no solo a buscarlo, sino que al verlo a postrarse. La postración es signo de adoración. En el judaísmo está prohibidísima ante cualquier persona u objeto, porque la postración solo es ante Dios. Entonces, hay postración y hay súplica. Lo que veíamos cuando meditamos juntos el Salmo 107, ¿no? En esta tempestad que agobiaba a la barca en medio del lago. La súplica del hombre que siempre es a Dios. Hay postración y hay súplica. Ahí vemos una fe ya que empuja y que queda en la evidencia. Y le dice: mi hijita está agonizando, ven e impón las manos, necesito que la toques, impón las manos sobre ella para que sane y conserve la vida, necesito que la toques para restaurarle su vida en completo, integralmente, ¿no? No solo un saneamiento temporal, sino completo. Cuando veamos la edad que tiene la niña, vamos a ver la importancia de lo que le está pidiendo este hombre al Señor. ¿Qué hace Jesús? No contesta. No contesta. Su diálogo es la acción. Se fue con él, lo acompaña, entra en este movimiento de en la acción. Le está diciendo, perfecto, vayamos, ¿no? Esta acción que se convierte en respuesta contundente, me interesa, quiero ir contigo. Entonces, en el camino hacia la casa de Jairo, por eso hablan en gerundio, aún estaban hablando cuando llegaron algunos de la casa para darles la noticia negativa, la noticia que la niña ya no estaba agonizando, sino que había muerto. Ya había muerto. Tu hija ha muerto. Y fíjense qué interesante. Mientras Jairo lo considera el Señor, aunque no se lo dice, ¿no? Le habla directamente, ven, no lo llama de ninguna manera. Los que se acercan para darle la mala noticia, le llaman al Señor de una manera muy especial, maestro. Eso lo aprendemos en el Evangelio de Juan. La manera como llaman al Señor van indicando la fe que tienen en Él. Maestro es como el primer renglón, ¿no? Alguien especial, alguien que nos llama la atención en cómo transmite el conocimiento a través de la palabra, en eso de que enseña con autoridad, porque lo que enseña lo vive, pero como que no hay un reconocimiento en algo trascendental. Es rabí, es como decirle, sos una persona importante, pero hasta ahí. Fíjense, tu hija ha muerto, no sigas molestando al rabí. Déjalo, ya no hay nada que hacer. Contra la muerte no puede este hombre hacer absolutamente nada. Fíjense lo que relata Marcos. Jesús no hace caso de esta sentencia. Él, que es Dios, no puede hacer caso de esta sentencia que viene desde la más plena humanidad. Contra la muerte no se puede hacer absolutamente nada. Él, que es Dios, sabe que hay vida y vida en abundancia para ser entregada, algo que los hombres todavía no pueden vislumbrar ni creer. Pero miren lo que hace. Acá dicen los exégetas de Marcos algo tan bonito, es como que la súplica de Jairo a Jesús se va a convertir en la súplica ahora de Jesús a Jairo, cuando le dice, no temas, basta que tengas fe, como queriéndole suplicar, por favor no pierdas la fe ahora, que es cuanto más la necesitas, es cuanto más esa fe puede dar fecundidad, le puede dar vida a tu hija. Fíjense que no habla de que es bueno
que tengas fe, pero como proyectando un futuro. No, 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 necesito que tengas fe ahora, en este momento, ante este acontecimiento. Vamos a ver que en Lázaro va a repetir algo similar. Y algo importante, actúa porque no le permite que lo acompañara nadie. Nadie de los de la mala noticia, nadie de los que pregonan la muerte puede ir a acompañar al Señor que lleva la vida, ¿no? Y solo se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los que habían compartido la transfiguración, los que van a compartir el Getsemaní, a los que se llevó también a otros en otros momentos para robustecer su fe. A ellos los lleva y llegando a la casa del jefe, experimenta el alboroto, un alboroto que viene de la desesperanza, ¿no? Un alboroto que no deja realmente vivir la paz de un Señor que entra, el alboroto que hace que nos perdamos este ingreso de Jesús a esta casa para cambiar la situación, para transformarla. Claro, había alboroto porque lloraban y gritaban sin parar. Estaban, como dice el padre Pronsato, analizando esta parte del Evangelio, celebrando ya muy cómodamente la liturgia de la muerte. Una liturgia que parecía que estaban hasta preparadísimos para desempeñar, en lugar de estar abiertos para un acontecimiento contrario, ¿no? Para recibir la vida. ¿A qué viene este alboroto y estos llantos? ¿A qué se debe tal ruido? La muchacha no está muerta, sino dormida. Fíjense que también va a decir lo mismo de Lázaro. Lázaro no está muerto, sino dormido. La palabra dormido viene de una creencia judía, donde se decía que los muertos eran los durmientes, ya que para ellos la muerte era el no poder estar en la presencia de Dios, el no gozar de esta vida eterna, porque también la creían. Entonces eran los que se dormían en esa paz y en esa presencia, y que iban a estar dispuestos a despertarse en el momento, lo que va a decir Marta, en la resurrección del último día, esa que los judíos tenían tan en cuenta y que esperaban con tanta ansiedad. Pero claro, acá el Señor vuelve a recordarles, acá no hay muerte, está simplemente durmiendo, está todavía viva, está abierta a recibir una vida nueva. Y un detalle que pone Marcos y también Mateo y Lucas es que se reían de él. La incredulidad viene con esta ironía, ¿no? Se reían porque lo ven como hombre incapaz de poder trocar esta realidad en esta niña. Pero él los echa fuera. En la celebración de la vida no puede haber nadie que no crea en ella y que apueste a la muerte. Los echa fuera y se queda solo con sus discípulos y con la madre y el padre, con los que le gestaron la vida biológica y a los que nuevamente los vuelve a tener como testigos para que vean una nueva vida en la vida de su hija, ¿no? El Zoé que hablábamos hace un ratito. Sujetando a la niña de la mano, tocándola, le dijo, Talita cum, chiquilla, yo te lo ordeno, levántate. La palabra del Señor sobre lo más poderoso en el hombre, sobre la muerte. Absolutamente doblegada ante él. Y la niña dice que la muchacha se levantó y se puso a caminar. Y acá viene el gesto. Tenía 12 años. ¿Por qué les decía que en la mención de la edad de la niña cobra todo el sentido a lo que está pasando? Porque los 12 años en la tradición judía es en el momento de la adultez, de la madurez en la fe. Es donde la chica
como el varón a los 13 hace el Bat Mitzvah, en donde se convierte en hija de la alianza, en hija de la promesa, ¿no? Qué maravilla, porque entra a esta etapa de compromiso, a esta etapa de fidelidad en relación con su Dios, con una vida nueva, desde otro lugar. A mí me parece que nos enseña tanto este Evangelio, como también el Evangelio de Juan, en ese diálogo que tiene con Marta, ¿no? En lo que creemos, en el poder que le otorgamos al Señor, que es el Señor de la vida. Este Evangelio puntual de la hija de Jairo no solo nos enseña que la fe tiene que permanecer en el momento del problema, cuando decimos coloquialmente, cuando las papas queman, ¿no? Porque claro, es cuando nos queda la conciencia de que el Señor es Dios y sigue siendo Dios antes del acontecimiento dramático, porque en el acontecimiento dramático lo dejamos obrar como tal. Entonces, ahí es a donde lo quiere llevar el Señor a Jairo. No pierdas la fe, ahora es cuanto más la necesito, es cuanto más necesito que la sostengas para poder hacer que tu niña se despierte. Y segundo, como enseñanza para nuestra propia vida, este alboroto, esta palabra que nos lleva a la muerte, esta palabra de lo que no se puede, de lo que no se va a lograr, de que ya está todo acabado, no se puede cambiar, no vas a cambiar nunca, esto no regresa nunca a algo mejor. Es verdad, en el Evangelio vemos que por lo general nada vuelve a lo que era, sino que todo es restaurado para mejor, con un sentido más pleno y con una profundidad de vida mayor. Y nos pregunta el Señor, ¿no? A través de este Evangelio también a nosotros, ¿a quién escuchamos? ¿Qué voz tiene un lugar cierto en nuestra vida en medio del problema, en el medio cuando surge? Porque ya sabemos que creemos en Dios, pero cuando surge el problema, ¿a qué voz le damos lugar? ¿A la voz del Señor fuerte, poderosa y firme, que como a la niña nos dice Talita cum, yo te lo ordeno, levántate, resucita, vuelve a vivir una vida nueva y diferente? ¿O la voz del griterío, o la voz del alboroto, o la voz de la desesperanza? Esto es para que nos quedemos pensando. Este Señor de la vida, que cabe aclarar que lo que hace es volver a la vida en lo que llamaríamos una resucitación, ¿no? Devolverle la vida a alguien que probablemente murió después de este acontecimiento y estará esperando, como todos nosotros, la resurrección del final de los tiempos. Pero esta vida nueva, esta vida plena, lo mismo que con Lázaro, lo mismo que con el hijo de la viuda de Naín. Voy a justamente hacer hincapié en que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, encontramos justamente esta otra página donde también con un hijo vuelve a recrear una figura que ya Elías había hecho con el hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? Y Eliseo también con el hijo de una mujer a quien también él le había dado, pidiéndole a Dios la posibilidad de que lo fecundara y que lo trajera a la vida. Vemos cómo de alguna manera quiere mostrarnos el Evangelio que el poder de Jesús es mayor que el de Elías y el de Eliseo, porque ellos obran los milagros ante estos niños dormidos o muertos que en nombre del Señor. En cambio, Jesús es Él el que obra desde Él, porque bueno, es Dios y tiene la capacidad de devolverle, de dar. Dios tiene dos características, ¿no? Es el que da la vida y es el que puede juzgar. Obra dándonos la vida y obra pudiéndonos juzgar porque es el único que conoce
profundamente el corazón de las personas. Entonces, esas dos cosas, atributos de Dios, vemos que aquí el Evangelio se lo pone a Jesús como aquel que es mayor a Elías y a Eliseo. Fíjense que en el caso de la viuda, vemos que el Señor iba por la ciudad de Naín, acompañado de los discípulos y también de un gran gentío, una multitud. Y justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Y aquí el detalle: al verla, ¿no?, el Señor, que lo ve todo, que lo capta todo, especial la necesidad, sintió compasión. ¿Por qué? Porque una viuda sola, una viuda que a lo mejor no tiene otros parientes, el único sustento que tiene es un hijo varón que justamente la apaña, se la lleva a vivir con él y puede ella seguir haciendo la vida cotidiana bajo el amparo de este hijo. Fíjense que la viuda no solo padecía el dolor de haber perdido el hijo, sino también la tragedia de quedar expuesta a la intemperie, a vivir como una persona sin techo, sin ningún tipo de resguardo. Por eso el Señor sintió compasión, no llores, no llores. A ella le dice, no llores. Tocando el féretro, dice, muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Vemos que la dinámica de lo que hace el Señor en estos relatos de la resurrección, tanto de la hija de Jairo como de la viuda de Naín, es tomar contacto, invitar a una vida y darla de nuevo, darla a sus padres, darla a su madre, darla como un signo de esperanza, como un signo de contención, como un signo de ayuda, la presencia de Él en nuestra vida. Seguimos en la próxima. Chao. Madre Angélica siempre fue una mujer virtuosa con una intimidad con Dios, y ahora tú puedes obtener un tesoro de parte de nuestra querida fundadora, la colección de libros de la sabiduría espiritual de Madre Angélica. Estos 7 libros de colección te ayudarán a conocer más de